Con 17 años de trayectoria en el mundo del marketing, Isamna Krail Romero ha construido historias poderosas para algunas de las marcas más reconocidas a nivel global. Ha trabajado en Coca-Cola, Grupo Modelo, Mondelez, Danone, Amazon y William Grant & Sons, dejando huella en categorías que van del consumo a la tecnología y el entretenimiento. Hoy, lidera el área de marketing y media de la NFL en México, donde continúa generando conexiones auténticas entre marca y audiencia. Su visión estratégica y experiencia internacional lo han convertido en un referente del brand marketing. Hoy nos comparte su conferencia, El poder de una buena historia. Recibamos con un fuerte aplauso a Isamna Krail Romero. Primero que nada, gracias chicos por esta calurosa y acalorada bienvenida, por el calor. Rich, gracias una vez más por invitarnos. Quiero agradecer particularmente a Ley, que ha sido mi policía para que comparta todos mis contenidos y todo esto. El año pasado ya tuve oportunidad de venir y le tengo un cariño enorme a la UBAC, pero este año lo quise hacer un poquito diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque el año pasado les platiqué del trabajo en el que estoy hoy en día, mi sueño y todo lo bonito que es el mundo de marketing en la NFL y deportivo. Pero bueno, si hablamos un poco de las historias, y como se darán cuenta, mi conferencia habla del poder de una buena historia, hay dos partes de historias en el mundo del marketing que para mí son muy importantes, ¿no? La historia, al hablar de un storytelling, pero lo más importante, las historias de cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar de historias y quiero empezar con esta. Y quería empezar con esta historia porque, no sé si se dieron cuenta, es una historia que está relacionada con un banco. Con un banco que a veces vimos la historia, está súper bonita, súper emotiva. Ya me saqué la mano de la bolsa, por cierto. Y es relacionado a un banco. Y a veces decimos, güey, ¿qué tiene que ver un banco con este tipo de historias? Normalmente las historias las pensamos y hablamos que de los bancos son quién te da mejor tasa de interés, quién te da mejor tasa de hipoteca, etcétera, etcétera. Pero en general, las historias, hay muchísimas en el mundo. Cuando ustedes buscan el término storytelling, que está muy de moda, pueden encontrar que hay más de 550 millones de artículos en internet solamente hablando de storytelling. Que este tipo de videos, por ejemplo, más el de los expertos, más el del experto del experto del experto, que realmente él sí sabe de storytelling y otros no, etcétera, hay más de 15 millones de videos de storytelling, si ustedes los buscan, y hay más de 250,000 libros publicados solamente de storytelling, ¿no? Entonces, hace rato yo escuchaba en una de las conferencias, es que hay una cantidad de información allá afuera que si yo estuviera en esa época, podría volar. Yo lo que pienso es, hay veces que tenemos tanta información que no sabemos ni cómo usarla, ¿no? O que a quién le creo, quién realmente sí me está diciendo la verdad o quién no, ¿no? Y la verdad es que en el mundo del marketing y en el mundo de contar historias hay muchísimos clichés, ¿no? Y el año pasado me acuerdo muchísimo y apenas lo vi publicado en una de sus canales de social. Feliz día del mercadólogo, feliz día del Kevin de Starbucks, ¿no? Cuando vemos este tipo de ilustraciones, pósters, donde hablamos de una de las principales cosas de contar historias, que es el cine, pues tampoco hay tanta creatividad cuando lo pensamos y a veces los clichés del marketing, pues la neta sí están muy presentes, ¿no? Aquí hay una clara muestra de 6 películas diferentes que pues no se ven tan diferentes, ¿no? Cuando lo vemos en el póster. Entonces, a veces hablamos y creemos, no, es que el tema de contar historias es súper complicado, hay que hacerle caso a los expertos, hay que hacerle caso a los maestros, a los que realmente saben contar historias. Pero la verdad, chicos, es que contar historias no es tan difícil, ¿no? Y quiero que vean este video de que realmente no es tan difícil contar historias. Si me ayudan con ese play. What idea was this? Did you think this was a good idea? Look at brother's face.
Who got the paint out? Brother did? No? How'd he get it? He built it with stairs, did he? He what? He built it with stairs. He built the stairs? Yes, did he? With what? With blocks. With blocks? Yes, he built the stairs, did he? How come you didn't tell him no? Who's the big brother? You are. How come you didn't tell him no? That wasn't a good idea. Huh? No. Are you guys in trouble? Yes, Daddy. Right, Daddy? What should we do? I don't know. I don't know. You guys got paint everywhere downstairs. Yep. Do you think you guys should have timeouts? You don't think so? Do you think I should not give you guys any more juice? What is funny? Nothing's funny, bud. You guys have paint everywhere. In the hair, Daddy? ¿Cuántos años tendrán estos niños? A los que tienen hijos, como unos 3, 4. 3, 4 años. Créanme que los vi a todos muy enganchados con la historia de estos niños. Entonces, ¿alguno de ellos tiene una maestría, ciencia en temas de storytelling? No. ¿Por qué? Porque el contar historias es un tema muy nato del ser humano. La verdad, o sea, no hay ciencia, no hay un algoritmo, no hay nada. Contar historias es lo más humano posible que existe. Lo hacen niños de 3 años o lo hace una señora de 80 años que no puede cruzar la calle. Ese es el tema de contar historias. No hay nada oculto, no hay nada atrás. Y sí, hay una cantidad brutal de información atrás, pero no perdamos nunca lo más básico de contar historias, que es que somos humanos. Y justo para hablar de este tema de historias, ahí está, les quiero contar un par, porque les dije que íbamos a hablar de historias humanas. Y les quiero hablar de 2 momentos que cambiaron personalmente la mía, ¿no? Este era yo, muy feliz, flaco y con pelo, hace 18 años, saliendo de la universidad. Y hace rato que la plática hablaba de Blockbuster. Ese soy yo trabajando en Blockbuster, en el corporativo. Eso fue en los viejos 2008, ¿no? Esa era mi vida. Yo venía de trabajar en Coca-Cola, salí de trabajar de Coca-Cola para entrar a Blockbuster y venía saliendo de la universidad, ¿no? Venía de trabajar en Coca-Cola. ¿Quién iba a poder contra mí, no? Este era yo. Cuando trabajaba en Blockbuster me tocó trabajar en los proyectos de innovación de Blockbuster, cuando Blockbuster, no sé si lo sepan en algún punto, más allá de los clichés de marketing, Blockbuster sí en algún momento intentó tener un cine en Puebla. No le fue nada bien, ese me encargué yo. Tenía el negocio de videojuegos, después en su momento le fue muy bien, después no le fue nada bien, y también yo estaba a cargo de ese proyecto. Y bueno, entre las cosas que me tocó hacer, pues fue el lanzamiento de muchos videojuegos que hoy son muy insignia. Pero bueno, pasó y llegó el momento que nunca esperas vivir a tus 22 años, que es que te corran a los 3 meses, porque pues Blockbuster estaba en un riesgo muy grande, no tenía dinero, no había nada. Entonces todo el área de nuevos negocios, sorprendentemente, la cerraron. Entre esos nuevos negocios estaba el área de rentas en línea, rentas por internet. Entonces llego a la oficina de mi jefe y me dicen, ¿qué crees, Isa? Te vas a quedar sin chamba, güey, el siguiente viernes es tu último día, pero te vamos a poner un outplacement que está increíble, güey, vas a ser muy feliz, vas a encontrar tu siguiente paso. Yo no sabía qué hacer a mis 22 años, ¿no? Y empecé a buscar, dije, bueno, güey, esto no va a poder contra mí, yo vengo de Coca-Cola, yo vengo de Blockbuster, güey, claro que puedo.
Y empecé a tocar un buen de puertas. Empecé a tocar puertas de algunas de las empresas más importantes a nivel nacional, ¿no? Toqué puertas en Bonafont, toqué puertas en L'Oreal, en Diageo, en Lala. Incluso no le digan al profe Alex, pero pues también toqué las puertas de Cinépolis y pues no me fue tan bien. ¿Por qué? Porque en muchas de estas empresas me dijeron, Isa, la neta es que, o sea, increíble, güey, trabajaste en Coca, buenísimo, sí, Sprite, lo que sea, bla, bla, pero pues no, como que no encajas en una cultura corporativa normal, como la de Lala o como la de Bonafont o como la de Diageo o como la de Cinépolis, ¿no? Y yo era como, ¿cómo, güey? O sea, yo no tengo 22 años, no sé qué es una cultura corporativa, me acaban de correr hace 2 semanas, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Y entonces en ese momento donde me decían, en un momento en Lala donde me dijeron, no, güey, es que la neta, hicimos tu prueba esta de psicométrica y pues saliste medio, como que hay que checar unas cosas con el psicólogo y cosas así. No les estoy choreando, así. O sea, imagínate, yo a los 22 años era de, güey, ¿cómo? Entonces por eso puse esta referencia y por eso Stitch nos está acompañando. Porque pues yo sentía que era, o que estaba loco, que estaba tonto, o que no sabía qué estaba pasando con mi vida a mis 22 años. Y para no darles más vueltas, en esos 2 momentos, en mi momento cuando me corran de Blockbuster y me batearon más o menos 16, 18 empresas porque no era lo suficientemente corporativo, 17 años después estoy aquí, teniendo la oportunidad por segundo año consecutivo de poder platicar con ustedes, habiendo contado historias que me llevaron por muchos lugares del país, por muchos lugares del mundo. Estuve en Argentina, estuve el año pasado, justo venía llegando, ganamos un Emmy por primera vez para México, muchas cosas, ¿no? Entonces, 17 años después de esos 2 momentos que me cambiaron mi historia, te das cuenta que no debes de dejar de contar historias. ¿Por qué? Porque las historias son parte de la vida diaria de un marketero. Y cuando hablo de historias, el año pasado me enfoqué mucho en mi vida NFLera, pero les quiero platicar un poco. Después de todos estos momentos, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí 17 años después de carrera, después de que me batearon en muchas empresas? ¿Y qué aprendí también cuando ya empecé a trabajar y me empezó a fluir pues, lo que hoy en día me especializa, que es el tema de brand marketing? Entonces yo creo, en general, que en marketing y en general en la vida se deben de contar historias de esta forma. La primera es entiende tu historia, ¿no? Entiende tu historia. Cuando estén ustedes vendiendo un Stitch en una palomera, o estén vendiendo autos, o estén vendiendo espacios en hoteles, etcétera, por favor, entiendan su historia y la historia de su producto. ¿Por qué? Porque si no la entienden, no van a poder salir a venderla y no van a poder construir una relación auténtica con ellos. Y ustedes se dan cuenta, a todos los TikTokers, a todos los que ustedes siguen, pues son porque realmente son auténticos, ¿no? Y son los que tienen los millones de seguidores, porque les guste o no les guste a los papás, a los abuelos, a las novias, etcétera, pues son los que tienen seguidores, ¿no? ¿Por qué? Porque son auténticos, porque construyeron una relación con ellos mismos, con su producto, con su historia, y sobre todo se aseguraron que su historia sea auténtica, ¿no? Hoy en día, y lo hablábamos un poquito, lo escuchábamos un poco en la ponencia política, los políticos pues son un caso particular, ¿no? Pero pues hay que tratar de ser auténticos y hay que tratar de ser lo más genuinos posibles para que podamos realmente conectar con el consumidor. Y ahora, ya cuando nos aseguramos que nuestra historia es auténtica, algo muy importante es que nosotros seamos auténticos contándola, ¿no? Yo no les puedo venir aquí a decir algo donde no me crean, ¿no? Creo que si no me creen, pues entonces van a estar dormidos. Espero que no estén dormidos. Si alguien está dormido, denle un empujoncito por ahí. Gracias. Gracias, ya vi por ahí 2. No te quería despertar, perdóname. Pero justo, o sea, como esta parte de autenticidad, ¿no? Para que realmente puedan conectar de una manera genuina. Para mí el punto 5, que está aquí, es de las más importantes. Asegurémonos de no sobreproducir. Porque a veces como mercadólogos nos encanta ponerle crema y fresas y cerezas a un helado cuando no es necesario, ¿no? Contenidos tan buenos pueden ser muy simples,
o contenidos tan buenos pueden ser muy producidos, pero hay que entender hacia quién va, hacia quién le vamos a hablar, y ese es el último punto. Asegurémonos de que la historia que vayamos a contar se la contemos a alguien que realmente le importe, ¿no? Si yo le estuviera dando esta plática en una casa hogar de abuelitos de 80 años, probablemente les valdría esa palabra lo que les esté contando. Pero espero que para ustedes, alumnos de marketing, 22 años, sea como, güey, pues sí, es algo que me interesa, quiero entenderlo. Entonces, contemos estas historias a personas que nos interese realmente conectar y que a ellos les vaya a interesar escuchar lo que les voy a decir. Y el año pasado me hicieron fuera de este auditorio un par de preguntas de mi vida amazonian, donde les platiqué que trabajé 1 año y medio. Y mucha gente me decía, es que ¿por qué renunciaste a Amazon si es una de nuestras empresas soñadas, etcétera? La verdad es que, pues sí, es una empresa soñada de muchos, pero pues la NFL es una empresa soñada para mí, ¿no? Por eso estoy ahí. Pero les quiero contar un poquito del tema de contar historias en mi vida amazonian, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo entré a Amazon, era en pandemia, no entendía tampoco qué estaba pasando en el mundo. Creo que no entiendo muchas cosas de las que han pasado en mi vida, pero aquí seguimos. Y yo entré y me dijeron, a ver, Isa, tú vas a entrar a Amazon y tú te vas a encargar de marketing para la parte de vendedores. Y ok, ¿qué tengo que hacer? Tú necesitas hacer que más vendedores empiecen a vender sus productos en Amazon. O sea, no necesitaba hacer que ustedes compraran, sino necesitaba hacer que más vendedores se unieran a Amazon y ellos les vendieran sus productos a ustedes. Entonces era como, wow, yo no entendía qué era eso. Cuéntenme un poco más, qué herramientas tengo, etcétera. Y me dijeron, pues tienes este material súper innovador, 0 clichés, de 3 personas súper mexicanas que se ven cargando cajas de Amazon, ¿no? Ese es como, ahí estamos, ese es el marketing que hacemos a vendedores de vender en Amazon, ¿no? Entonces yo decía, wow, ok, o sea, sí hay un reto importante en esa parte. Entonces, bueno, regresando a la parte de entiende tu historia, construye una relación, sea auténtico, etcétera, estos 6 puntos que les estaba platicando. Entonces, ok, entendamos la historia de Amazon y de mi tocayo de Luke, Jeff Bezos. ¿Por qué para él es tan importante y su obsesión hacia el consumidor? Él creó una empresa 100% enfocada en que nosotros, como empleados de Amazon, teníamos que estar obsesionados con el consumidor, ¿no? Entonces yo decía, ok, pero ¿y eso cómo me impacta a mí cuando estoy hablando en un tema de atraer vendedores, ¿no? O sea, como que no lo lograba entender o conectar tan bien. Hasta que me di cuenta que mi producto ni hace rato la historia antes de comer de toda la parte textil me inspiró mucho porque es justo este tipo de historias con las que yo tuve oportunidad de estar cercano, ¿no? Las historias de emprendedores, las historias de gente que quiere empezar a vender, que no tiene ni idea de cómo hacerlo, gente que quiere empezar a publicitar un poquito más sus productos, que le daba miedo, no entendía Amazon, no tenía el dinero, etcétera. Y me di cuenta que ese era mi producto. Mi producto eran ellos, las historias de ellos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo lograra pegarle a ellos y transmitir a través de ellos lo que yo quería vender hacia nuevos vendedores, íbamos a conectar muy bien, ¿no? Y la gran constante de todos los vendedores y emprendedores del mundo, y creo que en general de todos los que estamos aquí, es que todos tenemos sueños, ¿no? Cuando tú pones dinero atrás de un negocio, cuando tú pones tu tiempo, cuando tú pones recursos, cuando pones todo atrás de un negocio, de un producto, de algo, es porque tienes un sueño, y ese sueño es que realmente pegue, se vuelva genuino, te vaya muy bien, te vuelvas putrimillonario si quieres, te vuelvas súper famoso, lo que sea. Todas las personas tenemos un sueño, pero al momento de que todas las personas tenemos un sueño, pues todas las personas también tenemos frustraciones y miedos, ¿no? ¿Y si no me va bien? ¿Y si me quedo sin dinero? ¿Y si mi socio me va a transar? ¿Y si no le gusto? ¿Y si le llego y me dice que no? ¿Si le propongo matrimonio y me dice que no? O sea, todo el mundo
todas las personas tenemos sueños y frustraciones y miedos, ¿no? Sueños, frustraciones, miedos. Y ese se volvió mi producto para empezar a atraer más vendedores al mundo de Amazon, ¿no? Y ahí yo lo llevé a un tema personal, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú platicas con este tipo de personas que ponen todo su dinero, toda su inversión, todos sus sueños atrás, te dicen, Isa, ayúdame, ¿no? Te dejan un peso importante. ¿Por qué? Porque es su dinero, son sus recursos, es todo. Entonces dices, ay, güey, ¿no? Entonces yo lo hice personal mío, ¿no? Como, ¿cómo vamos a lograr ayudarles a ellos? Y entonces, hablando de asegurarnos de que nuestra historia sea auténtica, nos dimos a la tarea de contar este tipo de historias. Si me ayudan a ponerle play al videito, no tiene sonido, pero justo esta historia, por ejemplo, fue una de 6 que hicimos de una chica que vendía en bazares en Ciudad de México y se llevaba su armario a todas estas expos emprendedores, expos mamás, expos tías, expos bla, bla, bla. Y con ese armario llegaba y lo ponía y pues empezaba a vender pues aretes, joyas, etcétera, ¿no? Yo conocí la historia de Paulina haciendo estas filmaciones y estaba justo a 2 semanas en ese momento de empezar a hacer su primer embarque a Estados Unidos, ¿no? Entonces, que ella saliera a contar esta historia, pues claramente ayudó a que pudiéramos conectar de una manera diferente, genuina, con los vendedores que estábamos interesados que empezaran a vender en Amazon y no con los 3 chavitos no mexicanos cargando cajas. Eso no conectaba, esto sí, ¿no? Y entonces, haciendo como análisis y haciendo como información y toda la parte de estudios, tú le preguntabas a vendedores, oye, ¿y por qué no has querido vender en Amazon? ¿Por qué no te interesa vender en Amazon? Y te decían, no, pues ¿por qué no? ¿No? Dense cuenta ustedes, por ejemplo, cuántas veces responden no, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, no hay una razón atrás, pero solamente decimos, pues ¿por qué no? ¿No? Y entonces le decías, ¿pero por qué no? No, pues porque es caro, ¿no? O porque no le entiendo, o lo que sea. Y entonces, ese tipo de preguntas se volvieron nuestro eslogan de campaña, ¿no? Oye, ¿por qué no empiezas a vender en Amazon? Empezar a vender en Amazon, pues ¿por qué no? ¿No? Entonces cuando te decían ¿por qué no? Pues ¿por qué no? Y entonces ya hacías que los vendedores empezaran a entender un poco más sus verdaderas razones de por qué no querían vender en Amazon, y muchos se daban cuenta de que no existía una razón, simplemente era no, pues ¿por qué no? Entonces hicimos esta campaña que se llama Empieza a vender en Amazon, ¿por qué no? Y estos 2 chicos que están ahí son verdaderamente dueños de productos. La chica tiene una marca que es increíble que se llama Cleto el Influencer, que es ese es Cletito, el French que está ahí. Y estos chicos que están de este lado son unos chicos que venden mapas, que se llaman rascamapas, que son muy famosos a nivel nacional. Y entonces imagínense que nosotros equipo de producción y todo, llegamos a grabar a estos chicos y pues ellos no tenían ni idea, ¿no? De cómo posar, qué tenían que hacer. Ellos vendían, entonces era como, güey, no sé qué tengo que hacer, Isa, tú guíame. Y salió esta campaña, por favor. Hay 2 tipos de personas, los que esperan las oportunidades y los que las provocan, los líderes y los seguidores. Los emprendedores somos una especie única. Vemos lo que nadie ve. Recorremos un camino de negativas y lo cambiamos. ¿Por qué no? Una filosofía para lograr lo que nunca imaginamos. ¿O sí? ¿Por qué no? Ya pasaste lo más difícil. Demostraste que ese sueño que tenías hoy es realidad. ¿Por qué no dar el siguiente paso? Nunca dudaste de ti. No lo hagas ahora. ¿Vender en Amazon? ¿Por qué no? Y en este proyecto y a esta campaña, llegamos unos 8 o 9 meses después de que empezamos a hacer toda la labor de investigación, después de que a mí me dijeron, esto es lo que tienes, los 3 güeyes con sus cajas cargando, eso es lo que hay, ¿no? Y llegamos a esto. Si se dan cuenta, no son los mejores actores, ¿no? Los chicos de Rascamapas volteaban a verte y te decían,
¿no? Y era como, pues no son actores, pero eso era lo que queríamos transmitir, ¿no? Esa autenticidad al momento de contar historias. Y esta campaña, seguramente ustedes no la vieron, los que no son emprendedores. ¿Por qué? Porque no iba dirigida para ustedes. Porque realmente a mí no me importaba que la vieran ustedes porque iba a ser un peso invertido que no iba a tener un retorno. Entonces, este tipo de campañas las dedicamos 100% a foros de vendedores, foros de emprendedores, etcétera, 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 ¿no? A todas estas páginas de empieza a vender en Morelia, Festival de Emprendedores, bla, 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 bla. Ahí hicimos nuestras pautas. Y lo que nos dimos cuenta es que realmente el público al que queríamos impactar, o sea, estamos hablando de que en México hay 130 millones de personas, está estimado que hay 4.3 millones de empresarios, emprendedores o pymes o microemprendedores, pues que tienen su dinero invertido en este tipo de negocios, ¿no? En Cleto, en Armario, en Rascamapas, etcétera. Entonces nos dimos cuenta, y esto salió de una plática en uno de estos foros con emprendedores, y nos decía, y sabes que Amazon lo que nos está ayudando es a entregar nuestros sueños, ¿no? O sea, nuestros sueños, lo que nuestro negocio, mi negocio de Rascamapas o de Cleto, el influencer, tú me estás ayudando a que alguno de ustedes reciba en las manos mi sueño, ¿no? Entonces era como, wow, o sea, es una carga emocional bien pesada, ¿no? A veces no la entendemos y a veces no conectamos, y como mercadólogos creo que es lo peor que podemos hacer. O sea, como decir, cool, güey, chido, ya entendí. No. O sea, dense cuenta de la carga a veces que tenemos emocionalmente como marketeros cuando trabajamos con este tipo de productos, que tenemos que ser auténticos, que tenemos que ayudarles, que tenemos que estar aquí para ellos, para este tipo de empresas, para este tipo de personas, para este tipo de productos, ¿no? ¿Y qué logramos? ¿Y por qué las historias importan? ¿Por qué todo es genuino? ¿Por qué le damos tanto peso a esto? Porque estos fueron los resultados que conseguimos 2 años después de que tuvimos esta campaña al aire. La tuvimos 2 años completas al aire. En ese periodo yo ya no alcancé a ver el segundo porque pues la NFL me llamó, ¿no? Pero bueno, estos datos me los pasaron ahí muchos de mi equipo que estaba en ese momento. Pero ganamos más de 52% de nuevos vendedores en 2 años, ¿no? Estábamos más o menos en 14,000 vendedores de Marketplace en Amazon México y cerramos 2022 con casi 22,000 nuevos vendedores. Fuimos el Marketplace más reconocido por los vendedores durante 2022 y 2023, teniendo un gran competidor en ese momento como era Facebook, con su Facebook Marketplace, y Mercado Libre, ¿no? Aún así, entre vendedores nosotros éramos los más reconocidos. Tuvimos una recordación de campaña entre vendedores de casi 90%. 9 de cada 10 vendedores o microvendedores recordaban nuestra campaña. La habían visto en algún lado, ¿no? Lo cual significaba que nuestro trabajo estaba bien. Al 80% de ellos les gustó la campaña. Obviamente nunca le vamos a dar gusto a todos. 80% es un número bastante bueno. Y lo más importante es que antes teníamos 1 de cada 2 vendedores, normalmente consideraba que vender en Amazon era buena opción. Cerramos esta campaña con 7 de cada 10 vendedores. Empezaron a vender en Amazon y estaban interesados en. Y eso se ve en los resultados. Entonces, ¿por qué todo esto? ¿Por qué hablar de autenticidad, de audiencias, de todo? Porque a fin de cuentas, todo este tipo de cosas, la autenticidad, las historias personales, el lado humano del marketing, siempre genera resultados, ¿no? Hoy en día hay una tendencia cada vez más fuerte del tema de, sí, inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, etcétera. 100%. Siempre va a existir y cada vez va a evolucionar más y cada vez nos vamos a espantar más los viejitos como yo de cómo va a ir evolucionando ChatGPT en algún punto, ¿no? Toda la parte de inteligencia artificial. Pero nunca olvidemos como marketeros el lado humano de las historias, porque si ustedes, que son los que van a desarrollar las estrategias, las campañas, la comunicación, suman en todo esto su lado humano y se lo dirigen a humanos, les va a ir bien, genuinamente les va a ir bien. Y quería cerrar con este último momento, porque a fin de cuentas, digo, y lo cambié anoche, pero ya no lo pudimos cambiar en la presentación. ¿Y por qué está Stitch aquí invitado? Porque si se acuerdan al principio, también hablando de mi historia y de nuestras historias, pues
a mí me dijeron que estaba medio loquito, que no pertenecía a una cultura corporativa. 17 años después, probablemente tampoco pertenezca porque estoy todo tatuado y cosas así. Mucha gente todavía se espanta de vernos así. Pero hoy en día llevo una trayectoria de 18 años construyendo este tipo de historias de manera auténtica, porque este soy yo, ¿no? Así soy. Y así una empresa como Lala pues, se va a espantar de tener a una persona en su equipo como yo, pero una empresa como Corona va a apostar por una persona como yo, ¿no? Porque una empresa como Diageo se va a espantar porque estaba todo tatuado, o algunas empresas en Monterrey, pero hay empresas como William Grant o como la NFL donde valoran tu carácter personal, tu carácter auténtico. Entonces, nunca dejen de contar historias, nunca. Sea la que sea, desde su lado personal o desde su lado profesional, desde el lado de marketing o desde su lado humano. Pero por favor, nunca dejen de contar historias auténticas, apegadas a ustedes. Y lo más importante, y siempre lo hablo en todos los momentos que puedo, como marketeros, lo más importante que tenemos que ser es ser auténticos. Entonces, porfa, no dejen de ser auténticos, no dejen de contar historias y diviértanse mucho contando todo este tipo de historias, porque el poder de una historia cambia el mundo del marketing. Muchas gracias a todos. Muchas Aplauso gracias. fuerte, por favor.